es temporal. Correcto. Dependiendo del grado, si es un dedo y no va a pasar del mes que me tardo en recuperar, es temporal, ¿sí? La ley también me prevé la incapacidad permanente parcial, que no voy a poder mover absolutamente nada. Por ejemplo, si una pierna, ¿sí? Si no me puedo ir a mi trabajo, a lo mejor 2 meses que me quebré la pierna no voy a poder acudir a mi centro de trabajo. Y en 2 meses ya se va a determinar que puedo regresar ya con mi pie bien soldado y todo, ¿sí? Esa es la segunda. La tercera es la incapacidad permanente total, ¿sí? Que esa ya será pues definitiva, ¿no? Y en el cual independientemente ya pierde un miembro. Así es, sí, que ya queda imposibilitado de hacer la actividad a que se dedicaba, ¿sí? Y en cada una la ley plantea diferentes indemnizaciones. El peor es la muerte, ¿no? Ya cuando ahí es irreversible la situación, y pues la ley ahí prevé pues algo significativo para pagar a la empresa en caso de que sea imputable a ella dicha muerte. Ahora, aquí en esto, ¿cómo comprobar que es un accidente de trabajo mi accidente? ¿Cómo lo puedo comprobar? Tú dices, voy en el camión y resulta que de camino a mi trabajo me suscita este accidente. Ahora hemos tenido, creo que el mes pasado, ¿no? Hubo 2, 3 hechos de tránsito muy lamentables con servicio público. Entonces, ¿qué sucede con esas personas, no? Y en el peor de los casos, ¿qué sucede con aquellas que no tienen seguro o una seguridad social? Entonces, primero puntualizar ahí, la pregunta sería, ¿cómo saber que es un accidente de trabajo? Ok, efectivamente, ¿qué puede hacer el trabajador cuando no tienen seguridad social ni ninguna situación que acredite que así lo sea? Efectivamente, él puede ir primero con su patrón y pues tratar de lograrlo amigablemente, ¿no? Que generalmente no pasa así. Lo primero que dice el patrón es, pues ahí nos vemos, si dices que trabajabas conmigo, yo lo voy a negar y adiós. Entonces, si no se logra de la manera fácil, hay que hacerlo vía acción. Las acciones, pues, son aquellas que puede ejercitar el trabajador a efecto de pedir un derecho. En este caso, este es un derecho que tienen ellos y obviamente ya se tiene que empezar a hablar de términos de demanda, ¿sí? Ya tendrían que demandar esta situación, llamar al Seguro Social en caso de que tuvieran o no tuvieran, y de ahí se inicia un procedimiento netamente legal. ¿Sí? La demanda sería en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Sí, bueno, puede ser en la local o en la Junta Federal, en cualquiera de las dos, pero siempre es exigible por parte de quien tenga interés. En este caso el trabajador, porque el propio patrón jamás va a ir y decir debo. Claro. Ahora, aquí hay alguna condición, licenciado Néstor Flores, ¿hay alguna condición? El hecho de decir, bueno, yo voy a mi trabajo, pero resulta que se me ocurre, por decir algo, yo vengo aquí a radio, ¿verdad? Tomo mi camión del centro aquí, y a lo mejor el accidente me surge en Santa Rosa Jauregui, ¿no? Y digo, bueno, es que yo también iba para mi trabajo. ¿Es correcto eso? No, bueno, no es éticamente correcto, pero pudiera pasar así como lo describes. Entonces, aquí la situación más que nada también implica la seguridad social que se le brinde al trabajador. En este caso, si el trabajador sufre un riesgo de trabajo, no es imputable a la empresa porque tiene seguro social. Y el seguro social de alguna manera va, precisamente en eso consiste su función, ¿sí? Ellos cubrir esas situaciones. Pero aquí la diferencia y en lo que hay que hacer hincapié es cuando no se tiene y cuando es debido a un descuido por parte del patrón. Pero si el patrón cumple con sus obligaciones de seguridad social, nunca va a tener estos problemas, jamás. Ahora, si derivado de un accidente o riesgo de trabajo, no se puede el trabajador presentar a desempeñar sus funciones normalmente, de todas maneras el patrón le tiene que seguir pagando. Si volvemos a lo mismo, si le brinda seguridad social al trabajador, obviamente es la función de ellos, en este caso el Seguro Social, cubrir la cuota, y el patrón obviamente ahí no tiene responsabilidad porque ha estado pagando. Ahora, si no le daba seguro social, por supuesto que tiene que seguirle pagando. Ahí va a ser el problema. Ahí es donde tiene el problema. Okay. Sí. Ahora, aquí en tu experiencia laboral, licenciado Néstor, ¿cuál es el sector laboral que tiene mayor riesgo de trabajo en esto? Pues puede ser la construcción, desde mi punto de vista. La construcción, muchas veces pues los albañiles andan en las alturas realizando su trabajo,
Muchas veces puede pasar pues lo más mínimo, ¿no? Que se amputan un dedo, que se caen, que se mueren, que se golpean, y muchas veces tienen daños patológicos de los cuales no se dan cuenta hasta pasado mucho tiempo. Ese, desde mi punto de vista, es el que más riesgo tiene. Y ello, en este caso la persona, el radioescucha, sabe que tiene 2 años, o en este caso la persona accidentada o lesionada, sabe que tiene 2 años para hacer valer su demanda por riesgo de trabajo. Así es. Y si no lo sabe ahorita se lo decimos. Sí, sí, tienen 2 años. Ok. Ahora, ¿funciona el riesgo de trabajo fuera? ¿Cómo funciona, más bien sería, cómo funciona el riesgo de trabajo fuera de la jornada laboral? ¿Ahí ya no existe o se da o hay una condición? Por ejemplo, hablábamos de trayecto de mi casa al trabajo, pero ¿qué sucede si de aquí yo nuevamente voy, se me ocurre, a la oficina, ¿no? Ahí, aquí en la colonia del Prado, al lado del Seguro Social, tomo mi camión y resulta que aquí me entretuve porque me paré a comer, yo se entiende que son las 5 de la tarde, yo llego a mi oficina a las 5:30, 5:45, pero me entretuve a comer aquí y luego, no obstante a comer, pues me eché un aperitivo, me tomé 2 cervezas y ya me dieron las 7. ¿Podría todavía señalar que es un riesgo de trabajo? Ya sería más difícil, ¿eh? En ese entendido, porque no es ya netamente hacia el riesgo de trabajo. Entendemos más que el riesgo de trabajo se da más derivado de algún accidente o alguna enfermedad que ocurre dentro de la fuente de trabajo. Efectivamente la ley sí contempla esa situación, pero pues sí es más difícil de acreditar, porque en este caso, como es una prestación de este tipo, hay que acreditar que efectivamente venía al trabajo. ¿Y cómo se podía acreditar dicha situación? Es el problema y es donde entramos nosotros. A ver, licenciado, pues explícanos para saber y que nos vayamos preparando. Pues simplemente si el trabajador entra a las 7 de la tarde, por ejemplo, en una jornada con horario medio extraño y el accidente es a las 6:30, del cual constan reportes, firmas y demás trámites administrativos, se tiene por entendido que el trabajador viene para la fuente de trabajo. Ahí va para su trabajo, no hay duda. Claro, si entra a las 7... Iba en el camión de las 6:30. Ajá, o un domingo después de salir del antro en la madrugada, pues ya no es creíble, ¿no? Y ya tampoco no sería ni siquiera sujeto a hacer una demanda laboral por esta situación de un riesgo de trabajo. Se puede hacer, e incluso hay muchos abogados que podrían hacerla, pero efectivamente en este medio, y ya hablando en cuestión demanda, pues todo lo que se afirma se tiene que probar. Claro. Sí, entonces, pues obvio que se puede meter, que proceda, pues ya dependerá de los medios que aporten cada una de las partes. Ahora, ¿hay alguna diferencia aquí? Sería importante señalarlo, en ser un derechohabiente del IMSS a ser un derechohabiente del ISSSTE, ¿Licenciado Néstor? Ninguna, nada más en el sentido de que son para distintas personas, pero efectivamente es su misma función. ¿Cómo que para distintas personas? Pues sí, por ejemplo, el ISSSTE para maestros y el Seguro Social pues para cualquier trabajador, ¿no? O el ISSSTE para dependencias federales. Así es. Y el Seguro Social para todos nosotros que no trabajamos o no estamos en una dependencia federal. Exactamente, pero su función es la misma prácticamente y su responsabilidad igual. Okay. Los teléfonos del estudio 238-5111 y 238-5255. 01800-716-2330. Mándenos también su mensaje de texto al 4422-36-1479. Recuerde que estamos hablando esta tarde con el licenciado Néstor Flores del tema riesgos de trabajo. Creo que es muy, muy importante esta situación porque, bueno, cambia mucho la dinámica laboral, ¿no? Así es. Y no se diga en las empresas donde un tiempo estás en la mañana, un tiempo en la tarde, un tiempo en la noche, tiene los 3 turnos, ¿verdad? Creo que es muy compleja esta dinámica laboral y puede ser muy susceptible de un riesgo de trabajo, ¿no? No es la misma, no tiene los mismos efectos aquella persona que está en la jornada de la mañana, licenciada Violeta, o aquella persona que tiene la jornada en la noche, ¿no? El desgaste emocional, el desgaste físico es completamente diferente, ¿verdad? No por eso se tenga que justificar un riesgo de trabajo, pero es importante puntualizar esa situación. ¿Tienen algún beneficio, algún determinado horario, en concreto el que te digo en la jornada de la noche? ¿Sí, Néstor? Yo creo que no, porque en la noche efectivamente estamos hablando que legalmente se tienen menos horas laborables y en sí el riesgo deriva principalmente de la actividad que se realiza y prácticamente la actividad pues va a ser más en el día, y va a ser la misma en la mañana, va a ser la misma en la tarde o va a ser la misma en la noche.
Yo creo que aquí más bien depende de las condiciones que tiene la empresa para laborar. Si tiene las condiciones propias y todo perfectamente, jamás va a tener un riesgo de trabajo. Obviamente, si no cumple con las medidas de seguridad que la ley le prevé como mínimas, entonces sí va a tener por ahí alguna vez algún accidente de trabajo que para la empresa va a significar una pérdida pues en pesos, ¿no? Y hasta en credibilidad, y hablando en términos empresariales, hasta pérdidas de certificaciones que les otorgan a ellos para operar como tales.